Si el Señor así nos ayuda, hoy estamos comenzando una serie de reuniones con los caballeros y donde vamos a estar tratando el tema del liderazgo bíblico. El tema del liderazgo bíblico, y vamos a estar utilizando este pequeño librito de John Crotts titulado Hombres Poderosos, un libro que fue traducido por el Ministerio de Traducción de nuestra iglesia, y ese librito tiene como tema una guía básica para el liderazgo de la familia. El liderazgo bíblico es un tema muy importante. Y en esta noche vamos a dar respuesta al porqué de la importancia de ese tema. Pero para eso quiero que vayan conmigo ahora a 1 Corintios capítulo 11, verso 3. 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Y luego de haber leído este pasaje vamos a orar. Primera de Corintios capítulo 11, verso 3 dice: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Oremos. Oh Padre eterno, sé con nosotros en esta noche mientras nos embarcamos a estudiar este tema tan importante para los hombres de tu iglesia. Ayúdanos a ver la importancia del liderazgo, un liderazgo que ha de ser realizado según nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a ver la importancia de este tema y a que estas verdades penetren en nuestras mentes y nuestros corazones y nos hagan ser hombres, líderes, acercarnos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo mientras ejercemos esta importante encomienda dada por ti. Te pedimos esto en esta noche, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Como dije, hermanos, quiero que en esta noche comencemos a estudiar el tema del liderazgo bíblico. Y lo vamos a ver. La definición en esta noche, vamos a ver la definición del liderazgo según las Escrituras. Pero antes de entrar a la definición o a ver el tema del liderazgo, según las Escrituras, yo quiero que partamos todos nosotros de una premisa. Y esa premisa, eso que debemos todo entender, esto que debe de estar claro en nuestras mentes, es que Dios determinó que los hombres habrían de ejercer liderazgo en el hogar. Todos nosotros debemos partir de esa premisa. Eso debe estar claro en nosotros. Porque si no, a partir de ahí nosotros vamos a trastocar y a malinterpretar todo lo que la Biblia enseña sobre este tema. Debemos asumir, debe estar claro en nuestros corazones esta verdad. Dios determinó, Dios ordenó que los hombres habrían de ejercer liderazgo en el hogar. Y debemos de asumir esto como una verdad bíblica, una verdad, algo encomendado por Dios para nosotros. En muchas ocasiones cuando se aborda el tema del liderazgo del hombre, comienza siempre con un tipo de disculpa. Parece como que tenemos que pedir perdón por esto. Parece que debemos de sentirnos avergonzados o culpables por esto que Dios ha determinado. Es una encomienda, es una ordenanza de Dios que los hombres han de ser líderes. Así que debemos establecer esto sin disculpas, sin culpa, sin sentir que nosotros estamos de alguna manera usurpando un lugar que no se nos ha sido dado. Tenemos que partir de esa premisa. Miren lo que dice en Efesios capítulo 5, versos 22 y 23, no tienen que buscarlo. Dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia,
siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Una y otra vez en las Escrituras se establece esta verdad bíblica. Los hombres han sido llamados por Dios para realizar el liderazgo. Y así como la palabra no manda a las mujeres a ser sometidas por los hombres, sino que la mujer debe de voluntariamente asumir esa sumisión, el hombre no está llamado a reclamar, a pelear por su liderazgo, porque esa es una posición que Dios le ha dado. El hombre no tiene que pelear, el hombre no tiene que reclamar ser líder, el hombre tiene que hacer lo que Dios le ha dicho que tiene que hacer. Y de la misma manera que una mujer no asume en obediencia a Dios una postura de sumisión voluntaria, no obligada, pero asume esa postura establecida por Dios, de la misma manera en que la mujer que hace eso peca, así también el hombre que relega su posición como líder del hogar también peca. No es opcional. No es si tú quieres. El Señor te ordena a ser líder en la esfera del hogar. Así que vamos a partir de esa plataforma de lanzamiento, si queremos verlo de esa manera. Es el Señor quien ha determinado esto. Así que la pregunta no es si debes o no ser un líder. La pregunta es, ¿qué tipo de líder eres? ¿Uno bueno o uno malo? Líder eres, según el Señor. La pregunta es, ¿eres un líder bueno o eres un líder malo? ¿Eres un líder de acuerdo a los principios del mundo o eres un líder según el Señor Jesucristo? Cuando hablamos de liderazgo en nuestros días, lo primero que surge en nuestras mentes es la imagen de un jefe que da órdenes. Con frecuencia, ser líder es interpretado como un dictador que se dirige a personas que están por debajo de él, personas de menor valor y de menor dignidad. Esa es la imagen del mundo de un líder. Una persona que está por encima de los demás. Una persona que ejerce dominio sobre los demás. Este liderazgo, según el mundo, es descrito y condenado por el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 20. Vayan allá, Mateo capítulo 20. Vamos a leer de los versos 20 al 24. Vamos a comenzar en esta noche viendo cómo define el mundo a un líder. El Señor Jesucristo deja claro cómo el mundo ve este tipo de liderazgo mundano. Mateo capítulo 20, versos 20 al 24 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? El Señor Jesucristo está aquí
describiendo un liderazgo según el mundo. Un liderazgo en el que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Un liderazgo en que aquellos que están en eminencia ejercen potestad sobre los otros. Lo primero que vemos en el liderazgo de este mundo es que está marcado por una actitud tiránica. En el tiempo de Jesús, los gobernantes que regían sobre las naciones eran conocidos por un estilo de gobierno tiránico y cruel. Piensen en esto. Aquellos que gobernaban en esos tiempos, César, Pilato, Herodes, eran el tipo de gobernante prevalente en esos días, tiranos, crueles. Y Jesús llama a sus discípulos y les dice, sabéis que los gobernantes, sabéis que los Pilatos, los Herodes, los Césares de nuestros tiempos se enseñorean de las naciones. Esta palabra enseñorear significa dominar, hacerse señor, hacerse dueño, tomar control sobre los demás, tomar ventaja de los demás. Y el Señor está condenando ese tipo de liderazgo. ¿Líder eres? La pregunta es, ¿cuál tipo de líder eres? ¿Uno según el Señor Jesucristo o uno según este mundo? Uno que se enseñorea de los demás, uno que ejerce dominio sobre los demás. Hermano, como líder y proveedor de tu hogar, ¿usas el amor y la sabiduría para dirigir los caminos de tu familia o ejerces sobre ellos algún tipo de tiranía? Líder eres, llamado a dirigir los caminos de tu familia y de aquellos que están bajo la esfera de tu liderazgo. Llamado a guiar a tu familia, amar y proveer para tu familia. ¿Cómo ejerces eso? ¿Con algún tipo de tiranía? Como vemos en nuestros días, la tiranía del que más dinero trae a la casa. Eres de aquellos que ejercen presión sobre tu esposa e hijos porque eres el que gana el dinero en el hogar, porque eres el que trae la mayor cantidad de dinero en casa. Esa es la base de tu liderazgo. Como un buen macho latino, aquí el dinero lo traigo yo. Y porque aquí traigo el dinero yo, aquí el que manda soy yo. Esa es la base de tu liderazgo, eso es lo que sostiene tu liderazgo. Por eso muchas de nuestras mujeres reaccionan a ese acto de tratarlas como súbditas, y por eso vemos en nuestra sociedad que las mujeres dicen, no, yo no me voy a quedar en casa, yo voy a trabajar porque ningún hombre me va a decir a mí lo que tengo que hacer o no. Ningún hombre me va a decir lo que puedo o no puedo hacer. Yo también voy a traer dinero a la casa para que no ejerzan dominio sobre mí. Por otro lado, hay hombres que han relegado su liderazgo porque sus mujeres son las principales proveedoras. Sus mujeres son las que más traen dinero a la casa. Y como lo que está dominando en el hogar es la tiranía del que más gane, entonces el hombre relega su posición de líder porque su mujer es la que más gana. Y eso es lo que la hace a ella la líder. Eso es una tiranía. Algunos hombres no quieren que sus mujeres trabajen, no porque ellos quieren en amor proveer para ellas, no porque ellos quieren en amor ejercer su liderazgo y sostener a su familia, no lo hacen porque quieren mantener dominio sobre ellas.
no, no es un liderazgo ejercido sobre la base del amor y la entrega hacia tu familia, sino un liderazgo basado sobre la base de una tiranía, la tiranía del que más recursos y dinero tenga. Este es un liderazgo mundano, un liderazgo no según el Señor Jesucristo. La pregunta que te hago ¿es esto lo que está ocurriendo en tu hogar? El respeto que tu esposa e hijos tienen por ti está basado en esto. Este es solo un ejemplo. En segundo lugar, vemos en estos pasajes que el liderazgo según el mundo es también uno que es egoísta y arrogante. Jesús dice: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Esta palabra potestad, en su sentido original, da la idea de alguien que está ejerciendo un liderazgo como mirando a otros desde arriba. El líder está arriba y está mirando a todos así. Ciudadanos de segunda categoría. Noten que aquellos que ejercen potestad son llamados aquí por el Señor Jesucristo como los que son grandes. Los que son grandes. Y con esta expresión Jesús nos da la idea de que estas personas son personas que han alcanzado algún cierto tipo de distinción o notoriedad. A diferencia de los gobernantes, que son dictadores, los que son grandes ejercen autoridad haciendo uso de su carisma o haciendo uso de su popularidad. Usan su carisma como un medio de cohesión, como un medio de manipulación. Es lamentable ver en el día de hoy a hombres y mujeres tomando caminos contrarios a las Escrituras por lealtad a alguien a quien admiran. Usan el respeto que otros le tienen para lograr su voluntad sobre ellos. Usan la admiración de otros para ejercer dominio sobre ellos. Ejercen este otro tipo de tiranía, donde el carisma hace que los demás les sigan bajo un sentido de deuda o culpa. Sí, yo tengo que hacer lo que él me diga porque este hombre ha sido tan bueno conmigo. Deuda. Según Jesús, estos grandes son aquellos que ejercen sobre otros potestad. Potestad. Ahora aquel a quien respetas, ahora aquel a quien admiras, ahora aquel que es tu amigo, aquel que ha ganado tu confianza, viene y tiene dominio sobre ti. Ahora viene e influye sobre tu conciencia, se ha hecho dueño de tu conciencia. ¿Sobre qué base? Sobre la base de la amistad, sobre la base del respeto que tienen por ti. Usan su notoriedad, usan el respeto y la admiración que otros tienen por ellos para crear influencia sobre ellos. Y ese mismo tipo de liderazgo mundano es el que vemos que practicó Absalón. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 15, vayan allá. 1 de Samuel, capítulo 15, versos 1 al 3. Dice 2 de Samuel
Segunda de Samuel capítulo 15, verso 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de un carro y caballos y de 50 hombres que corrieran delante de él. Un típico showman. Todo un espectáculo. Imagínense 50 hombres corriendo frente a ti, abriéndote el paso. Y Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta. Y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía, ¿de qué ciudad eres? Y éste respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Hombre popular, respetado. Absalón ahora comienza a tratar de penetrar en la conciencia de las personas. Ahora viene a ejercer potestad sobre las personas, utilizando su respeto, utilizando su posición. Y no importa si lo que este líder te pide es contrario a la ley de Dios, él espera que tú hagas lo que él quiere. Porque tú estás en deuda. Este tipo de liderazgo mundano es uno marcado por el egoísmo y el narcisismo. El egoísmo y el narcisismo. Y Jesús critica fuertemente este tipo de liderazgo. El Señor critica, condena fuertemente este tipo de liderazgo. Hermano, te pregunto, ¿cómo estás ejerciendo en el hogar, en cualquier otra esfera, el liderazgo que Dios te ha asignado a ejercer? ¿Qué tipo de líder eres? ¿Tu esposa y tus hijos están actuando por deuda? ¿Tienen ese sentido de que te deben algo? Eso es muy diferente a tener un sentido de agradecimiento. Es bueno tener un sentido de agradecimiento. Es bueno tener aprecio por aquellos que han ganado de nosotros cierto respeto. Pero nuestro liderazgo no tiene su base en eso. Nuestro liderazgo no tiene su base en eso. Nuestras esposas no deben tomar una postura de sumisión porque tengan un sentimiento de que nos deben algo. Ellas deben tomar esta postura de sumisión porque han entendido que esto es algo bueno, algo justo y algo ordenado por Dios. Tú pones tu liderazgo como algo de segunda categoría, pones tu liderazgo en peligro cuando lo que lo sostiene es la tiranía, es el egoísmo, es la deuda. Tu liderazgo se sostiene sobre la determinación de Dios. Muy bien, hemos visto algunas características del liderazgo según este mundo. Ahora, ¿cómo define Cristo a un líder? ¿Cómo define nuestro Señor Jesucristo a un líder? Vuelvan allá al libro de Mateo, al capítulo 20. Mateo capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 25. Desde el versículo 25. Mateo 20, versículo 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor dice, los gobernantes se enseñorean, los grandes ejercen potestad, pero entre vosotros, hijos de Dios, entre vosotros no será así. No debe ser así. Ese no es el liderazgo según el reino de los cielos. Cuando aplicamos este concepto del liderazgo bíblico del marido, del padre, vemos que ser líder significa primordial y principalmente ser un siervo. Ser un líder, ejercer el liderazgo que Dios te dio bíblicamente significa primordial y principalmente ser un siervo. Existen al menos 3 o 4 cosas que debemos entender sobre este liderazgo bíblico. Y vamos a verla. Lo primero que debemos entender sobre este liderazgo bíblico, este liderazgo según el reino de los cielos, según el Señor Jesucristo, es que este liderazgo opera de forma contraria al mundo, totalmente lo contrario al mundo. Al describir el liderazgo bíblico, el Señor viene y nos presenta una paradoja. Jesús dice, el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. Es una paradoja. ¿Cómo así? Explícame esto. ¿Que para ser grande debo ser un siervo? Dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. En el reino de los cielos, en el liderazgo según el Señor Jesucristo, es totalmente lo contrario al mundo. Totalmente lo contrario al mundo. Los gobernantes de este mundo se enseñorean a los que liderean. Los grandes ejercen potestad, dominio. Pero en el reino de los cielos las cosas se invierten. Los líderes son servidores. J.C. Ryle, en su comentario de este pasaje, dice: la regla que utiliza el mundo para medir la grandeza y la que utiliza el Señor Jesucristo son muy distintas. Son más que distintas, son totalmente opuestas. Entre los hijos de este mundo se piensa que el hombre con más grandeza es el que tiene más tierras, más dinero, más criados, mejor posición social y más poder terrenal. Entre los hijos de Dios se considera más grande al que más hace para fomentar la felicidad espiritual y transitoria de nuestros semejantes. Repito, entre los hijos de Dios se considera más grande al que más hace para fomentar la felicidad espiritual y transitoria de sus semejantes. La verdadera grandeza, dice Ryle, la verdadera grandeza no consiste en recibir, sino en dar. No en la acumulación codiciosa de bienes, sino en hacer el bien a los demás. No en ser servido, sino en servir. No en quedarse sentado y esperar a ser atendido, sino en salir y atender a otros. Totalmente distinto. Los grandes de este mundo esperan y asumen que deben de ser servidos.
los grandes según el reino de los cielos entienden que ellos deben de ser los servidores. El liderazgo según el reino de los cielos se centra en el servicio. El liderazgo según el mundo se centra en las posiciones y en alcanzar autoridad. Los hijos de Zebedeo querían la posición, buscaban la posición, se acercaron a Cristo por la posición. Yo quiero estar a tu derecha, yo quiero estar a tu izquierda. Nadie, ninguno de ellos vino al Señor Jesucristo y dijo, Señor, yo quiero servir. Yo quiero servir. No, la posición. Yo quiero ser el diputado tal en tu reino. Los hijos de Zebedeo no consideraron los sacrificios, los padecimientos, los sufrimientos de un líder. No tomaron en consideración los sacrificios que un líder según el reino de los cielos tiene que padecer. Por eso es que Jesús le dice, no sabéis lo que pedís. Ustedes están buscando posiciones, pero ustedes quieren ser líder, ustedes no saben lo que están pidiendo. Y les pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? Y ser bautizado con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. En otras palabras, el Señor Jesucristo le está diciendo, ¿podrán ustedes sufrir como yo he de sufrir? ¿Podrán ustedes padecer como yo he padecido, como he de padecer? Están pidiendo liderazgo, están pidiendo posición, no están pidiendo sacrificio, no están pidiendo servir. Como dijera alguien, querían la gloria antes que la cruz. Querían la gloria antes que la cruz. Wayne Mack, en su libro Fortaleciendo el Matrimonio, dice lo siguiente sobre lo que es el liderazgo bíblico. Para un líder, su preocupación no debe ser por sí mismo, ni de dar órdenes, ni de mandar a otros, ni de imponer su voluntad. Debe preocuparse en satisfacer las necesidades de otros. En verdad, si los intereses de otros no están sobre su corazón, si no están dispuestos a sacrificarse, sacrificar sus necesidades personales, sus deseos y aspiraciones, su tiempo y dinero, si las necesidades de otros no son más importantes que las suyas propias, no están en condiciones de ser líderes, porque ser líderes es servir. Si eso, hermano, eso se da en todas las esferas de la vida. En todas las esferas de la vida. Y yo no conozco en totalidad cuáles son tus aspiraciones. Yo no conozco si tú tienes algún deseo. Cuida tu corazón y pregúntate, ¿qué yo estoy buscando? ¿Posición o estoy buscando la oportunidad sincera de servir? De sacrificarme por los demás, de demostrar amor por los demás. A lo largo y ancho de la historia de la iglesia, se ha visto muchos hombres que tienen el gran deseo de tener un título frente a su nombre. Pastor tal, diácono tal. Y a veces las iglesias tienen que inventarse los títulos. Coordinador del ministerio tal. Jefe del grupo tal. Títulos que no están ni en la Biblia. ¿Qué está en tu corazón?
¿Tienes tú el deseo de sacrificarte y de verdaderamente dar tu vida por los demás? Si las necesidades de otros no son más importantes que las tuyas propias, no estás en condiciones de liderar. Hermano, te pregunto, ¿estás listo tú para ser un líder según el reino de los cielos? ¿Estás tú listo para ser un líder según el Señor Jesucristo? Líder eres. ¿Estás tú pensando en realidad en ser un líder según el Señor Jesucristo? Pues entonces prepárate a tomar tu cruz. Prepárate a tomar tu cruz. Prepárate a sufrir penalidades. Prepárate a ponerte a ti mismo en segundo lugar. El verdadero liderazgo, el liderazgo según el reino de los cielos, implica abnegación y sacrificio. Y aquellos que se han ejercitado en el sacrificio son esos los que verdaderamente son líderes según Cristo. En segundo lugar, el liderazgo según Jesucristo es uno que toma a Cristo como ejemplo. Toma a Cristo como ejemplo. Dice el pasaje 28, ahí en Mateo 20, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así debemos ser líderes, como el Hijo del Hombre, como Jesucristo. Debemos ser líderes así. Él es nuestro ejemplo de liderazgo. Y Él dice, yo no vine aquí para que me sirvan, yo vine a servir. Este pasaje nos insta a que forjemos nuestras vidas tomando a Cristo como ejemplo, a que moldeemos nuestras vidas tomándolo a Él como ejemplo. ¿Cómo nos sirvió Cristo? ¿Cómo nos sirvió Cristo? Dice el pasaje, como el Hijo del Hombre vino para servir. Vino, no para servir. Él vino, y esa palabra vino nos habla de muchas cosas, nos habla de su humillación. Él era el que estaba en los cielos, Él era el que estaba desde la eternidad, en la gloria, compartiendo la gloria con el Padre. Él era el Verbo, Dios, y Él se humilló. Él vino y se encarnó. Él vino y se humilló. Tomó forma de siervo. El liderazgo según Jesucristo es aquel que se realiza a favor de otros, para el beneficio de otros, así como Él vino para el beneficio espiritual nuestro. Nosotros debemos ser líderes según Cristo, sacrificarnos por los demás. Y miren lo que dice el pasaje, no solamente nos dice que Él vino, Él se humilló, Él se hizo siervo, sino que nos presenta el alcance, qué tanto fue lo que el Señor vino a servirnos. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser servido, qué tanto, y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino a servirnos hasta ese punto, a dar su vida. El servicio de Cristo, el servicio de aquel que nosotros estamos llamados a copiar, fue un servicio hasta lo sumo. Fue un servicio al punto de dar su vida. Y nosotros los hombres hemos sido llamados a lo mismo, por nuestras esposas y por nuestras familias y por aquellos que están bajo nuestro liderazgo. Es interesante que esta idea de dar su vida está conectada al servicio que un esposo debe dar a su esposa. Efesios 5, 25 lo leímos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Dice,
como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, dio su vida por ella. La entrega, el sacrificio que se espera de ti como hombre, como líder, no es menor que el mismo el Señor Jesucristo hizo por su iglesia. Un siervo no es mayor que su Señor. Tú estás llamado a dar todo por tu familia, ser un siervo. Hermano, te pregunto, ¿estamos ejerciendo un liderazgo similar al de Cristo? ¿Pueden aquellos que están bajo nuestro cuidado y guía afirmar que les servimos de forma sacrificial? Pueden nuestras esposas, pueden nuestros hijos decir, mi esposo no es perfecto, pero mi esposo es un hombre sacrificado. Y a veces cuando hablamos del sacrificio y los esfuerzos en el liderazgo, circunscribimos todo a que si el hombre cuando llega a la casa lava los platos o no. Sí, mi esposo es un líder, mi esposo se sacrifica porque cuando llega lava los platos, friega, barre. No, tiene que ver con la realidad de que ese hombre, sea lo que sea que está realizando, está dando el todo por su familia. Porque pensemos en esto, un hombre que ha estado desde las 6 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, levantando bloques, frameando una pared, sacrificado, manejando un carro, haciendo lo que sea que el Señor le permita hacer, de repente ahora llega a la casa y porque no se puso a fregar no es un líder. Eso no tiene sentido. No, la pregunta es, ¿ese hombre está siendo un servidor a lo sumo? ¿Está haciendo todo lo más que puede? ¿Está entregado para el bien de su familia, Su esposa no le pide que lave los platos o que barra porque ella sabe, ese hombre ha dado todo lo que ha podido por el servicio de su familia y por el servicio de otros. Recuerdo cuando estaba recién casado, vivía en el Bronx y tenía que manejar todos los días a Connecticut. 1 hora y media para ir, 1 hora y media para venir. Un poco más de 1 hora, quizás no 1 hora y media. Y después llegar a la casa y como la cosa no estaba muy bien, habría que buscar unos trabajitos por el lado. Dibujito por aquí, dibujito por allá. Pero mi esposa está con 2 niños chiquitos y a veces tener todos los platos limpios se hace difícil. Bueno, tienes que ayudar a fregar los platos. Bueno, yo tengo que tratar de producir un poco más de dinero, hacer una cosa aquí y allá. Vamos a comprar un dishwasher. Vamos a comprar un dishwasher. Y si no hay para el dishwasher, pues paciencia, los platos pueden esperar hasta mañana. No, un líder no es aquel que llega muerto a su casa y comienza a fregar los platos. Es aquel que se entrega todo lo que tiene por su familia y por el bien de los demás. Y es que a veces queremos circunscribir el liderazgo a esas cosas. No es solo esas cosas, es todo. Es todo. Hermanos, ser líderes implica que debemos sacrificarnos por nuestras esposas y nuestros hijos a lo sumo, dar todo
para el bien de ellos y de otros. Y debemos entender que nuestro poder, nuestro verdadero poder radica en esto. Nuestro poder como hombre, como ese título de ese libro, Hombres Poderosos, el poder de nosotros como hombres no radica en la manipulación, no radica en la tiranía, no radica en hacernos dueños de la demás. Nuestro poder radica en ser como el Señor Jesucristo. Como Cristo, ser siervos como Cristo. Cuando somos así, cuando somos siervos como el Señor Jesucristo, entonces somos verdaderamente poderosos. Verdaderamente poderosos. En tercer lugar, el liderazgo según Jesucristo es uno en el que el líder proporciona un buen ejemplo. No solamente tiene al Señor Jesucristo como ejemplo, sino que Él proporciona también un buen ejemplo. Aquel que es su líder según el Señor Jesucristo no solo toma a Cristo como su ejemplo, pero Él mismo es un ejemplo para los demás. Cristo ganó el respeto de sus discípulos y logró que estuviesen dispuestos a someterse a su autoridad por su ejemplo. Wayne Mack dice, aunque es cierto que por su pecaminosidad inherente, según ningún esposo jamás podrá ser un ejemplo perfecto. Repito, aunque es cierto que por su pecaminosidad inherente, ningún esposo jamás podrá ser un ejemplo perfecto para su esposa, sin embargo, él debe esforzarse por lograrlo. Cuando falla en sus deberes, debe confesarlo y pedir perdón. Aún en los fracasos, el marido debe ser un ejemplo para su esposa de cómo el creyente debe tratar con el pecado. En los fracasos, como también en toda otra instancia, el marido cristiano debe guiar a la esposa por el poder y la autoridad de un buen ejemplo. Hermanos, no podemos ser perfectos, nunca vamos a ser perfectos. Imposible. Pero nosotros, como dice este autor, debemos sacrificarnos, debemos esforzarnos por dar un buen ejemplo a los demás. Bueno, voy a terminar y quiero terminar con dos breves exhortaciones. Primero, hermano, estas realidades sobre el liderazgo bíblico deben llevarnos a la humildad. Estas realidades sobre el liderazgo bíblico deben llevarnos a la humildad. No me es de extrañar si para nosotros como hombres la idea de ser líderes como siervos, así como Cristo lo ordenó, pueda ser una idea difícil de asumir y aún más de practicar. Vamos a ser sinceros. Ser siervos, quizás para nosotros como hombres, es una realidad difícil de asumir y de practicar. Pero debemos de tener la humildad de reconocer que esta es la forma en como Cristo quiere que seamos líderes y que esto es lo que espera de nosotros, y ser humilde y reconocer que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Debemos ser humildes y reconocer que este tipo de liderazgo puede crear una batalla dentro de nuestros corazones. Podemos vernos peleando contra esa realidad. Y es así porque el pecado produjo en nosotros ese tipo de liderazgo mundano, el liderazgo que se ejerce a través de la tiranía. Así que debemos de ser humildes, hermanos, y venir al Señor Jesucristo. Debemos venir a los pies de Cristo para que Él nos ayude a ser los líderes que Él espera de nosotros. Vengamos al Señor Jesucristo. No lo podemos hacer por nosotros mismos, necesitamos de su asistencia. En segundo y último lugar, estas realidades sobre el liderazgo bíblico debería llevarnos a confiar más en el Señor.
Pensar que nuestro liderazgo es uno de siervos debe llevarnos a confiar más en el Señor. Porque con mucha frecuencia, hermanos, nosotros luchamos por mantener el control de nuestro entorno. Vivimos en un mundo que nos llama a la competencia. Un mundo que nos llama a tener pugnas y luchar por tener algún tipo de posición en el trabajo o en cualquier otro lugar. Vivimos en un mundo que promueve un liderazgo agresivo. A veces hemos sido formados con esta idea de que ser líderes es poder ejercer esa presión sobre los demás. Y puede que nosotros estemos de alguna manera temerosos o no confiemos en el Señor, que sí, que ese liderazgo de servicio va a funcionar, que el Señor va a honrar ese tipo de liderazgo. De ahí es que salen expresiones como pastor, siervo, usted no sabe, si yo me humillo delante de esa mujer, se me trepa arriba. No, tenemos que confiar en el Señor Jesucristo. Tenemos que ejercer este tipo de liderazgo confiando en Él, honrándolo a Él, dejándole las consecuencias a Él. Debemos confiar que si ejercemos este tipo de liderazgo, si nos dedicamos al servicio, no seremos avergonzados. No vamos a ser poderosos según este mundo. No seremos poderosos según el reino de los hombres, pero si obedecemos al Señor en esto, seremos poderosos según el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude a hacer las cosas así. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, cuando vemos las enseñanzas de tus Escrituras, cuando vemos esta definición de liderazgo bíblico y miramos nuestras propias vidas, no podemos hacer otra cosa que venir de rodillas delante de ti y pedirte perdón. Porque no somos lo que deberíamos ser. Porque no hemos ejercido este liderazgo como hemos debido haberlo hecho. Perdónanos, oh Señor. Y ayúdanos a todos nosotros a ser obedientes, a ser siervos de nuestras familias, a ser siervos de nuestros hermanos y a buscar afanosamente parecernos más al Señor Jesucristo. Te pedimos estas cosas, te las rogamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos ahora a tomar 5 minutos de receso, si alguien quiere ir al baño, y vamos a regresar para darle la oportunidad de que ustedes puedan compartir algunas cosas con nosotros.